Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, supongo que ya se nos habrá ido pasando un poquito el cabreo de la derrota de ayer, el primer partido de la temporada con un 0-2 en contra. Y bueno, quería aprovechar hoy pues, para hacer un poco el postpartido y comentar mis impresiones de cómo jugó el equipo y en referencia sobre todo pues, al mercado de fichajes. Lo que está claro es que parece que arranca la liga, se acaban los experimentos, cuando llega la hora de batirse el cobre, la hora de la verdad y los puntos en juego, pues se destapan las carencias. Creo que estábamos todos un poquito, me incluyo, un poquito confundidos con los resultados de pretemporada, pensando que había hay un proyecto ya bastante, no voy a decir consolidado, pero que bueno, que ya parecía que empezaba a arrancar. Y bueno, pues el Osasuna, un equipo con mucho oficio y mucho carácter, pues destapó un poco las vergüenzas del Celta. Antes de comenzar un poco a explicar, a mí me gustaría aclarar que el Celta para mí ayer no hizo un mal partido. Evidentemente perdimos 0-2, evidentemente el Osasuna nos pasó por encima, pero bueno, el Celta, dadas las limitaciones que tiene, hizo un partido bastante correcto. Hasta el descanso, pues atacó, presionó, insistió todo lo que pudo insistir, pero el Celta tiene un claro problema de tanto de plantilla como de fondo de plantilla. Yo lo primero que quería mencionar respecto al partido, que bueno, insisto, es el primer partido de liga y tenemos todavía mucho margen, hay que darle al menos 10 partidos a Benítez para que implante el sistema y podamos ir viendo realmente qué puede dar el equipo y sobre todo con las posibles incorporaciones que tengan que llegar en los próximos días. El equipo lo intentó, el equipo trabajó. Yo siempre digo que no es un problema de echarle huevos, Celta o de trabajo o de implicación, porque los jugadores dentro del campo se esfuerzan. Es un problema de, yo creo que, sobre todo de calidad y que llegamos hasta donde podemos llegar. Y sin ir más lejos, si os fijáis ayer, a mí este dato me parece brutal. El equipo que arranca en el campo es el mismo equipo que el año pasado, casi descendemos, sin Gabri Veiga, con la incorporación, por cierto, muy buen partido, de un jugador nuevo, que era Bamba, que por cierto, insisto, de los 5 fichajes que hemos hecho, realmente el jugador que parece que sí que está a la altura de las expectativas que se habían creado. Luego, si vemos el resto de jugadores, pues tenemos el expediente Manu Sánchez, que hablaremos ahora de él, Doctor, que es una apuesta a futuro y por lo tanto no podemos contar con él, Carles, que ya estaba, y un central que no ha debutado, pero es un central que desde nuestro punto de vista, esperemos no equivocarnos, pero bueno, ojalá equivocarnos, mejor dicho, pero es un tanto carillo, 5 millones, ya tiene 28 palos, no es ningún chaval en progresión, viene de la liga escocesa, de un equipo, siendo defensa, de un equipo como sería un Madrid aquí. Quiero decir, que tampoco es a nivel defensivo haya sido muy exigido en su competición local. Veremos cómo sale, ojalá que sea muy bueno. Si es internacional, pues recientemente lo ha sido, pues tiene que ser por algo, pero bueno, es un jugador que todavía está por ver. Respecto a los demás, insisto, el mercado de fichajes se tendrá que ver por lo que está por venir, porque lo que ha llegado a todas luces es insuficiente. Más, insisto, teniendo en cuenta que va a salir Gabri Veiga en las próximas horas. Un Gabri Veiga del que hablaremos ahora un poquito más detenidamente como un capítulo aparte. Bueno, y luego ya entrando un poquito más en el partido y lo que se pudo ver en el campo, insisto, el Osasuna, ojo, es un rival de pelaje complicado, porque es un equipo fuerte, duro y sin mucho nombre. Entonces parece que te ha desmontado un equipo cualquiera y el Osasuna el año pasado entró en Conference y este año pretende pelear seguramente por las mismas posiciones. Entonces también hay que ver los análisis también un poco en función de lo que tenemos delante y el momento en el que estamos, ¿vale? Yo quería arrancar un poco por la defensa en cuanto al partido de ayer, porque hubo dos situaciones que me extrañaron, o bueno, una situación que me extrañó realmente sobremanera, que es el caso de que yo le llamo el expediente X de Manu Sánchez, porque no podemos entender cómo el fichaje más caro, y lo repetiré siempre hasta el momento de la planificación actual en el verano, 9 millones, si el Celta contabilizó, insistimos, por 15 millones la venta de Galán y 6 fueron en pasta física, 9 millones es lo que vale Manu Sánchez. No sale en el partido a jugar, no sale de cara. En su lugar sale un Cervi, que tampoco podemos entender muy bien, por Dios, cómo la gente y los entrenadores siguen insistiendo en poner a Cervi lateral izquierdo, que es lo que nos asusta de Manu, porque si escoges a Cervi por delante de Manu, es que tiene que estar muy mal Manu para no ser mejor de la partida que el jugador argentino. Un Cervi que ayer la tuvo de todos los colores y un desastre total que provocó, pues además del primer gol, con un centro que tuvo más que tiempo de sobra del jugador de la Sasuna de pensar dónde ponerla, con un desfile de despropósitos que incluso en redes sociales comentaristas ajenos al mundo celta pues salieron a comentar acerca de la actuación de este jugador. No sabemos qué pasará con Manu, esperemos que en las próximas semanas las aguas vuelvan a su cauce y juegue
de titular, porque insisto, 9 millones de euros un Celta es un fichaje que tiene que ser titular por su precio, y no deja de ser sorpresivo que al acabar el partido Benítez que comente que una de las posibles posiciones a reforzar sea un lateral izquierdo donde te has dejado 9 kilos, aunque sea en contraprestación por la venta de un jugador. El Celta no tiene una capacidad económica para fichar dos jugadores en un puesto donde uno de los dos cuesta 9 millones. No digamos esos puntos. Entonces, alguien tendría que explicar quién es Manu Sánchez y qué perspectivas tiene para que el entrenador, después del primer partido de Liga, pida a lo mejor como posible refuerzo un lateral izquierdo. Y luego, a mayores, está otro tema también importante, que es el tema de Unai. Unai, que por los que nos comentan, es posiblemente un jugador a entrar en la rotación de centrales. Es decir, la idea parece que está, que flota en el aire, es que la pareja de centrales sean Aidú y el chico sueco. Recordemos, Unai, 7 millones de euros. Es lo de siempre. Es que el Celta, decimos, no, es que el Celta no gasta, qué ratas, qué ratas. No, 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 el Celta gasta, pero gasta mal. Y si Unai es un jugador que costando 7 millones va para el banquillo, otro fichaje que hemos hecho mal. Y algunos dirán, no, no, pero es que ese fichaje lo pidió el entrenador. Bueno, pues tenemos un director deportivo para algo, porque luego se va el entrenador y queda el problema. Y no podemos permitirnos tener jugadores, insisto, Unai 7 millones o Cervi 5 millones, 12 millones de euros en el banquillo. Ese tipo de dinero tiene que estar siempre en el campo. Entonces, la defensa, mal, mal, mal quiero decir en cuanto al gasto. Pero bueno, teniendo en cuenta que deberíamos tirar para adelante con Manu y ahora con el central sueco de rotación entrar a participar, esperemos que esa zona esté cerrada y que ahí empezamos a ver resultados más pronto que tarde. Disculpad, es que me entró una llamada de teléfono y tuve que parar un momento. Y ahora quería hablar del medio del campo. El medio del campo, por favor, a ver, aquí centrémonos todos. Es el puesto fundamental que el Celta, joder, por favor, gastemos la pasta bien. Hablo de que no, el Celta tiene que fichar un jugador, un medio centro, tiene que fichar no, 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 no. El Celta tiene que fichar dos jugadores de centro del campo. Un medio centro defensivo y un medio centro ofensivo. Bueno, el ofensivo es media temporada, porque si no acertamos aquí, el equipo va a tener muchas dificultades para mantener la categoría un año más. Recordar, mismo equipo el año pasado, ya Guaspas un año más, y un fichaje de salto cualitativo que es Bamba, sin Gabri Veiga. O sea, si no acertamos en ese medio centro ofensivo, tenemos muchas posibilidades de sufrir un montón. Y medio centro defensivo, por lo que comentábamos otro día, ya se ha descubierto un poco el misterio. Tapia no ha jugado. ¿Vale? Con lo cual, no, esas opciones de que parecía que Tapia podía ser en el centro defensivo, parece que no va a pasar por ahí la solución del Celta. Es más, creemos que Tapia va a ser más problema que solución, porque entre que no ha acabado contrato, que el jugador tampoco estará muy por la labor de arriesgar de más cuando está en último año y el año que viene tiene que firmar por un nuevo equipo, y que Benítez parece que tampoco es que sea de sus principales preferencias, nos deja con Fran Beltrán. Fran Beltrán, punto y aparte también para este jugador. Un jugador que desde mi punto de vista es muy tribunero, muy buen chaval, hace unos comentarios muy buenos, pero luego realmente de cara a su trabajo diario en el campo, pues presenta muchas deficiencias. Estamos hablando, jolín, permitirme que me remita al físico, pero que es fundamental, porque estamos hablando de un deporte donde el físico es muy importante, con muy poca presencia física, un tío que no es alto, que por alto no gana ninguna disputa, y que en el trabajo y el esfuerzo, pues sí, corre mucho, pero luego de cara hacia adelante tampoco genera ningún tipo de desventaja, ni supera ninguna línea con ninguno de sus pases. Entonces, en el fútbol moderno, en el fútbol actual, si tú mides un poco más de 1,60 m, e insisto, no es una ofensa, sino es una realidad, a no ser que tengas una calidad técnica muy alta de cara luego a filtrar balones, a una calidad de pase o de visión de juego, pues es partir con una gran desventaja, o dar, mejor dicho, una gran ventaja a los contrarios respecto a ese puesto de pelea en el centro del campo. Entonces, no tenemos un perfil de medio centro defensivo alto, fuerte, que vaya a la disputa y que pueda intimidar también un poco al equipo contrario en cuanto a la hora de pelear un balón. No creo que sea Fran Beltrán, es un chico que costó 8 millones, tuvo épocas buenas y épocas malas, pero nunca dio ese salto ni esa progresión que se auguraba en él. Entonces, ahora, a día de hoy, Fran Beltrán es más, si me permitís la expresión, un problema que una solución. Entonces, por supuesto, ese mediocentro defensivo y ese mediocentro ofensivo deberían de ser fundamentales de cara a la planificación del Celta de aquí a que comience la temporada, perdón, a que finalice el plazo de fichajes. Fran Beltrán no, Tapia no, porque evidentemente tenemos a un Hugo que promete mucho, pero no todos los años nos va a salir un Gabri Veiga. Entonces no podemos confiar la creación de un equipo de primera división a un chaval que este domingo jugó sus primeros minutos en primera.
Entonces, esos puestos deberían de ser obligatorios. Mediocentro defensivo y mediocentro ofensivo. Y ya por último, centrándonos lo que ves un poco en la delantera y en las bandas, yo sí creo que los extremos están bien cubiertos. Bamba por un lado, con una suplencia de Cervi, que por ahí sí que podría hacer un papel caro para mi gusto, pero que válido. Y por el otro lado, pues yo creo que también Miguel, que tiene que pagar ese peaje de aclimatarse a Primera División, igual que Hugo, y que por lo tanto, pues en el futuro nos va a dar muchas alegrías, pero que tampoco podemos contarlo como titular ya. Sería el suplente de Carles y por ahí tampoco habría desperdicio. Yo en ataque sí que veo que independientemente que fichemos un delantero de referencia y donde dejemos también pasta, no tampoco le cargaría demasiado las tintas sobre Aspas y Larsen. De Aspas dice, no, es que Aspas ya no es la edad que tiene, no sé qué. Aspas no le, con Larsen no les llega un balón en condiciones. Lo que, como dice Aspas, no puede ser ni papi ni mami, no puede ser bajar, subir, rematar, y es cierto que tiene una edad, pero también es cierto que el Celta no genera absolutamente nada de juego para que luego estos jugadores marquen la diferencia. Yo me recuerdo en las épocas de champán, no hace mucho, ¿no? En las épocas buenas donde tenías a gente como Larry Bay, decía, joder, es que Larry Bay de cada 3 ocasiones solo marca una. Pero es que tenía 3 ocasiones. ¿Qué ocasiones tiene ahora Aspas? ¿Qué ocasiones tiene ahora Larsen? Es que, dice, porque yo puedo decir, no, es que Larsen falla mucho, pero ¿qué falla Larsen? Si apenas puede tirar el hombre a portería y con Gabriel y con Aspas pasa igual. Entonces, de ahí la importancia de esa media punta diferencial que le pueda filtrar balones a estos delanteros para que marquen luego las diferencias. Porque si no, poco le podemos, porque que traigamos un delantero muy bueno, si no tenemos quien le nutra de balones, quien le surta, tampoco va a valer demasiado. Esta es mi opinión sobre el mercado de fichajes. Ahora está saliendo estos días el tema de que a ver si viene Livakovic. Curiosamente, ¿quién iba a decir que yo iba a decir esto? La portería ahora mismo es uno de los puestos que menos me preocupa. Iván Villar ha dado un salto de calidad que parece que tiene continuidad en esta primera jornada y por lo menos te da cierta tranquilidad. Pero esos dos puestos en el medio y ese puesto arriba deberían de ser fundamentales de cara a tener una temporada más o menos tranquila y que se gasten la pasta pues en esos refuerzos que den ese salto de calidad para no tener que sufrir. Y bueno, como os comentaba, el de Gabri Veiga, que íbamos a hablar, pues quería hacer una parte sobre Gabri, porque bueno, es ya un hecho prácticamente consumado que va a salir en los próximos días dirección Nápoles, al sur de Italia, a jugar con el equipo campeón del Scudetto. Quería hablar de él porque, bueno, es cierto que en su día el presidente, que mirar que yo soy fan, fan entre comillas del presidente en el sentido de las ruedas de prensa, que es un tío muy listo, ¿de acuerdo? Es perro viejo y es muy difícil pillarle en sus frases. Juega siempre con la ambigüedad del diálogo y entonces dice una cosa, pero parece que decir una cosa, pero realmente no dice la otra y nunca se moja. Lo que sí que es cierto es que ese día no estuvo especialmente fino y pronunció la famosa frase que todos os acordaréis de Gabri Veiga no lo vamos a vender, nos lo van a comprar, que tantas veces pesó como una losa en las últimas semanas del Celta. Como siempre digo, cada uno es dueño de sus silencios, pero esclavo de sus palabras. Y aquí el presidente pecó de, de exceso de optimismo. El club tenía un escenario, había pensado un escenario para Gabri Veiga en verano que realmente luego distó mucho del que realmente fue. Hubo mucho acercamiento, mucha consulta, mucha pregunta por Gabri Veiga, pero una vez acabada la temporada, pues con ese bajón que dio desde que el presidente precisamente pronunció esas palabras, el final de liga era tan convulso y luego el europeo, que tampoco le ayudó nada, pues ese interés realmente se enfrió mucho, sobre todo proveniente de Inglaterra, y cuando los principales clubes ingleses comenzaron a fichar jugadores en su puesto y ver otras alternativas, pues en el Celta empezaron a ver uyuyuy, uyuyuy, ¿qué pasa con Gabri Veiga? Que siendo un jugador muy válido, el Celta, vuelvo a contar siempre lo mismo, es una decisión estratégica de empresa, querían los 40 millones. Entonces, claro, se encuentran con una situación muy complicada de no tenemos las ofertas que pensábamos que íbamos a tener y además hemos dicho que solo sale por la cláusula. Aquí aparece el caballo blanco como un caballo blanco en Nápoles para salvar el entuerto del Celta, que es un entuerto muy complicado, porque tener en cuenta que estamos al día 14 de agosto y hablamos de 40 millones, que puede cambiar drásticamente la política de fichajes. Entonces, desde esta cuenta, Topo Balaídos, yo como persona, vosotros, por supuesto, podéis pensar lo que queráis y aquí debajo podéis dejar todos los comentarios y si queréis debatimos. Yo creo que es una buena venta. En primer lugar, porque como decís muchos de vosotros, es mejor a 14 del 8 que no al 30 del 8, 31 del 8, último día, y te quedas sin margen de fichajes, ¿vale? Sin margen de actuación. Y es una venta que está prácticamente consumada muy cerca del valor de la cláusula. Pero ahora, el presidente no ha sido
fiel a su palabra. No voy a decir que ha mentido, porque para mentir tendrías que tener ánimo de querer hacerlo. Yo creo que el presidente se precipitó en un exceso de euforia y ahora se encuentra un poco con las consecuencias que la afición razonablemente le puede echar en cara las palabras que dijo no eran correctas. En todo caso, yo creo que sí que es una buena venta, porque y mira que he sido muy crítico con las ventas de Campos, porque bueno, se está vendiendo muy por debajo del precio de mercado. Ahí tenéis un ejemplo de Galán o alguno más que hemos puesto. Pero en este caso es una venta que se acerca a los 40 millones, unos variables fáciles de conseguir y bueno, ya un porcentaje de una futura venta es un poco tontería porque realmente pensar que un 10% de una plusvalía para que pueda ser algo significativo, imaginaros que el Gabri Veiga la rompe en Italia y lo venden por 80 millones, pues te supondría pues aproximadamente 4 millones más. O sea, un total de 40 millones de una venta, pues tampoco sería esto para echarse las manos a la cabeza de el gran negocio, el porcentaje de venta. Pero sí que es cierto que vamos a conseguir esos 40 millones y sí que es cierto que es muy necesario ese dinero para, por favor, cerrar el mercado de fichajes de una forma correcta. Y cuando digo cerrar no me refiero porque quede poco, sino porque lo que se ha hecho es insuficiente a todas luces, como se ha visto, se ha demostrado ayer. Entonces, hace falta el dinero, el acuerdo es bueno, pero dos cosas en el debe del Celta. Por favor, cuidado a la hora de estas afirmaciones, porque luego realmente no son ciertas y si no tenemos eso en la cabeza, es mejor no decirlas, sino engañar a la afición. Y en segundo lugar, una vez más, ha quedado demostrado, aunque ya estaba más que probado, que el Celta nunca tuvo interés realmente en renovar a Gabri Veiga, porque esa frase que queda en papel mojado, esas palabras de que lo que le podía ofrecer al Celta, al jugador, era irrisorio en comparación con esas cifras de grandilocuentes de 6, 7, 8 millones que llevaban de Inglaterra, pues según se cuenta ahora el jugador va a cobrar alrededor de 2 millones de euros, que sería más o menos, salvando las distancias, uno de los salarios más altos de la plantilla del Celta. Es decir, podríamos haber llegado perfectamente y mantener a Gabri Veiga 1 o 2 años más. Al final es apuesta, no se apuesta, dinero seguro ya o apostamos por el jugador. El Celta ha apostado por dinero seguro ya, pero las cosas son como son. En todo caso, insistimos, buena venta porque hace falta ese dinero como agua de mayo para reforzar al menos con 4 fichajes de garantías el equipo tal como estamos hoy mismo. Bueno, y con esto cerramos el espacio topo de hoy. Si os gusta, a mí me gustaría seguir trabajando un poco en esta línea, también haciendo algún postpartido más y algún comentario que nos podáis hacer llegar o que nos podamos ir viendo. Y en todo caso, insisto, los comentarios por las suscripciones, os agradezco si os subís al canal para tirar todos el proyecto, pues por aquí abajo para yo poder contestar y ver un poco por dónde van los tiros de vuestros intereses, ¿de acuerdo? Venga, un saludo y que tengáis buena tarde.